Bien, la clase 9, directamente relacionada con el encargo, con el trabajo grupal de este curso, es revisión de metodologías de diagnóstico territorial, ¿cierto? Introdujimos la semana pasada dos elementos a desarrollar. Por un lado, lo que tenía que ver con por qué hacemos el diagnóstico urbano, ¿cierto? Los objetivos o sea, diagnóstico territorial, los objetivos de desarrollar un diagnóstico territorial. Y la segunda clase de la semana pasada fue justamente elementos genéricos del diagnóstico territorial, ¿cierto? Dijimos cuáles eran las principales preocupaciones. Cuando hablamos de objetivos, nos hicimos las preguntas que hay que hacerse con cada uno de los temas, en cada uno de los roles, y en la segunda clase, la de elementos, cuáles son justamente los elementos a diagnosticar o a investigar, o los cuales deben ser estudiados. Y esta clase es como la tercera parte de ese estudio, o de esta serie de clases sobre el diagnóstico territorial, e introduce algunas metodologías, algunas clásicas, otras no tanto, de estudio. Entonces tenemos los objetivos, el para qué, tenemos el qué, tenemos cuáles son los elementos a desarrollar, y ahora esta clase es sobre el cómo, ¿cierto? La revisión metodológica. Entonces esta ya la habíamos visto, ¿cierto? Tenemos una ciudad que es un sistema complejo, pero que se puede desmenuzar o que tiene sus componentes. Eh, las que se presentan aquí son relativamente genéricas, hay otras evidentemente, no son las únicas, no se agota el tema de la ciudad en esta clase ni en pocos minutos, sino que son algunos temas que aparecen como subsistema, para desarrollar un diagnóstico integrado participativo en el sentido de justamente pensar en metodologías que incluyan a la comunidad. No ahora, evidentemente, no tenemos la posibilidad de hacerlo, pero en cursos posteriores o en trabajos posteriores y profesionales es importante para desarrollar como un análisis prospectivo, con la idea de desarrollar una propuesta de futuro. Respecto de los elementos del sistema humano-social, vamos a diferenciar en esta clase en verdad dos tipos de metodología, las cuantitativas y las cualitativas. Hemos venido hablando también en otros cursos de Territorio Urbanismo 1, sobre todo los que han tenido clase conmigo. Yo hago una diferencia muy clara entre lo cuantitativo y lo cualitativo, con la idea de que ustedes vayan como entendiendo las diferencias de esas dos formas de estudiar la ciudad, o esos dos enfoques metodológicos, ¿cierto? También son temas que van a revisar en los cursos de seminario, etc. Entonces aquí aparecen algunos de los temas que pueden ser estudiados en la ciudad, algunas metodologías, con la idea justamente de estudiar el factor o el subsistema humano-social desde lo cuantitativo, ¿cierto? Desde la medición eh, específica respecto de algunas variables de estudio que puedan ser medidas en función de rangos, números, etcétera, ¿cierto? No cuestiones cualitativas, no de cualidades. En este sentido tenemos la demografía prospectiva, que es como el estudio de la demografía. Aquí tenemos un gráfico, ¿cierto? El estudio de la demografía podría ser como la separación entre esta parte del gráfico, en la que nosotros ya tenemos datos, pero también se puede desarrollar una demografía prospectiva, que es justamente lo que dice relación con las perspectivas de futuro, ¿cierto? Muchas veces se dice en los estudios técnicos sobre todo, bueno, la población de tal ciudad o de tal país es de X habitantes, pero se espera que en un escenario de crecimiento futuro de aquí a 30 años sea de tal o tal o de tal, o dependiendo, hay escenarios positivos, escenarios pesimistas, que van cambiando esos números, ¿cierto? Eso se puede desarrollar a través de estadística avanzada, estadística prospectiva, y los estudios de escenarios de desarrollo o escenarios de crecimiento, ¿cierto? El escenario base, el optimista, el pesimista. Esto en específico, en la clase mezcla metodologías que son como de estudios de planificación urbana, también con cuestiones que ustedes pueden realizar. Evidentemente no tenemos la expertise y no vamos a alcanzar en este curso a explicar cómo sería una estadística prospectiva con la idea de analizar escenarios futuros de los barrios de estudio. No tenemos el tiempo de profundizar en cada uno de los temas, pero lo importante es que ustedes sepan que existe.
Lo segundo es la demografía espacial, es decir, pasar de este tipo de información tipográfico a este tipo de información que es una información espacializada. Ahí están los sistemas de información geográfica, que es la principal metodología de análisis de datos en el espacio, que justamente es la idea de mezclar un plano, como podría ser un plano de AutoCAD, con una tabla Excel, ¿cierto? Que asigne ciertos atributos numéricos o ciertos datos a cierto dibujo, cierta forma dibujada en un plano. Eso se llama sistema de información geográfica. ¿Cómo se llama? Software especializado respecto a esto. El principal es ArcGIS, pero hay otros que son gratuitos. Y mucha de esta información se puede bajar de internet y se pueden desarrollar este tipo de planos, ¿cierto? Esto es un sistema de información geográfica trabajada en ArcGIS que muestra los grupos socioeconómicos predominantes y los servicios de abastecimiento, que son esas pelotitas azules que aparecen allí, en función del estrato socioeconómico, y esto permite evidenciar, por ejemplo, que los servicios de abastecimiento están justamente más distribuidos en los sectores de más altos ingresos, mientras que los sectores de bajos ingresos casi no tienen servicio. También es un sistema bastante especializado, la demografía espacial. No alcanzamos a profundizar ni a utilizar estas herramientas, pero quizás en cursos futuros, y si a ustedes les interesa este tipo de investigación, podemos desarrollar en cursos de seminario, profundizar sobre estas herramientas y sus cualidades. También hay otro tipo de cuestiones cuantitativas que podemos desarrollar respecto al sistema humano, que son los estudios de preferencia, principalmente enfocados en la industria inmobiliaria, que pueden ser encuestas, entrevistas, que se desarrollan bastante, justamente con la idea de que las empresas inmobiliarias conozcan a los habitantes, conozcan sus características y puedan desarrollar productos más pertinentes de esas características. Eso como el principal enfoque de los estudios de preferencia inmobiliaria. Hay algunos que están publicados por allí, podemos echar mano de ellos si es que existen para nuestro barrio. Difícil que existen para nuestro barrio, pero generalmente están a nivel ciudad. eh, pero podrían ser interesantes. Creo que ninguna de estas herramientas las vamos a poder utilizar 100% en el ejercicio que estamos desarrollando. Esta tampoco vamos a poder desarrollarla porque justamente requiere estar mucho tiempo en terreno. Es la etnografía, es una metodología para estudiar el sistema social, pero desde la parte cualitativa, ¿cierto? Ya no cuantitativa, no los números, sino que las cualidades, las cosas que no se pueden medir, y permite analizar distintos componentes sociales, ambientales y espaciales. Justamente la principal variable de estudio son las relaciones de los agentes en un barrio o en una ciudad determinada. Permite evaluar conflictos y valorar diferenciadamente el entorno, es decir, cómo lo perciben ciertos grupos, cómo lo perciben otros grupos, etc. Eh, Permite, o se desarrolla más bien en base a conversaciones informales, fotografías, notas de campo, croquis, etcétera, grabaciones, cualquier tipo de información que se pueda extraer del terreno. Y por eso les decía que también no vamos a poder utilizarla este semestre. Es una de las principales metodologías de investigación en estudios urbanos, y lo practicamos bastante en otros cursos cuando teníamos la posibilidad de estar en los barrios, pero lamentablemente ahora no. Así que la vamos a dejar hoy un poquito stand-by, pero sepan que es súper importante, y aquí les aparecen como algunos libros y algunas investigaciones que son absolutamente etnográficas y que son súper importantes para los estudios urbanos, como por ejemplo el libro clásico de Jane Jacobs, La vida y muerte de las grandes ciudades americanas, que es justamente su experiencia en el barrio de activismo. eh, eh, Manuel Castells, que es otro investigador español que estuvo mucho tiempo en Chile investigando y que ahora, en general, bueno, desarrolló mucha investigación en los años 80, entre los 60 y los 80, justamente desarrollando la etnografía. Se iba a vivir a los barrios que estaba estudiando, y eso le permitía llegar a un nivel de profundidad del conocimiento súper importante. Y hay un libro súper interesante que se llama Los sociólogos de la ciudad, que expone a distintos investigadores urbanos que justamente practican la etnografía como su principal metodología de investigación. En ese libro
aparece la historia de este señor que está acá. Yo no sé si se las he contado antes, me imagino que sí, porque es súper interesante. Ese señor se llama Loïc Bacan, es un señor francés que estudia principalmente temas de marginalidad urbana y guetos, es como el principal teórico de los guetos urbanos, y su investigación doctoral se desarrolló a través de la etnografía, y la gracia que tiene es que él pescó sus cosas y se fue a vivir a barrios negros en distintas partes, pero principalmente en Estados Unidos, si mal no recuerdo en Boston, y cuando estuvo los primeros meses y años de investigación etnográfica, él se daba cuenta de su separación como investigador respecto de lo que él quería estudiar. La etnografía requiere como mucho de estar en terreno y mucho de ser validado también por la comunidad como un investigador, porque tienen que saber que eres un investigador, pero al mismo tiempo que la gente se suelte, te cuente cosas, ese tipo de cosas, hay que romper cierta barrera. Eh, y lo que él se dio cuenta justamente en este trabajo que él desarrollado, es que la principal institución del barrio, más allá del Estado, él no podía llegar ni con dirigentes sociales, ni con ninguna cosa, no podía entrar en las redes reales del barrio, se dio cuenta que el club de boxeo era el principal lugar donde las personas negras en estos barrios muy guetificados se desarrollaban, barrios muy pobres y barrios muy enclaustrados, eh, ¿cierto? Desarrollando como estos como especies de sectores negros de las ciudades. eh, y la decisión que él tomó en esta etnografía fue justamente empezar a practicar boxeo. Practicarlo a tal nivel de que la comunidad negra de ese barrio lo, lo tomara como una persona más del barrio y así le contaba cosas y este tipo de cuestiones. Llegó a tal nivel su práctica del boxeo que incluso participó de algunas peleas así como semiprofesionales incluso, pero esa fue su forma de entrar en el grupo, de que la gente le tuviera confianza y le contara cosas respecto de su vivencia. Entonces como ya un grado máximo de etnografía y de ejemplo de un trabajo metodológico riguroso. Luego, respecto del sistema económico productivo, tenemos elementos cuantitativos de análisis, por ejemplo, los catastros de uso de suelo, esto ya lo han practicado antes y quizás sea una buena herramienta de aproximarnos a la economía urbana del barrio. Los estudios de localización también, donde no solamente cómo son los usos de suelo, como en este tipo de planos, sino de dónde están los elementos principales del barrio, por ejemplo, en términos de uso de suelo relevante. Cantidad de elementos, ¿cierto? Poder medir la cantidad de elementos, metros cuadrados, cantidad de establecimientos, incluso qué nivel de economía o qué nivel de ganancias tienen las empresas ubicadas en el sector, etcétera, distintos elementos eh, que pueden tener relación con los usos del suelo relacionados con la economía, ¿cierto? Los residenciales lo estudiamos de otra manera. Estamos estudiando específicamente temas de usos de suelo distinto al residencial, usos de suelo que generan plusvalor, ya sean comerciales o productivos, etcétera. El catastro de las actividades económicas, que es distinto a los usos del suelo, a pesar de que se parece bastante, pero en verdad no nos interesa en el catastro de actividades económicas la superficie en específico, los metros cuadrados, ni la cuestión económica, sino que qué tipo de actividades. Y ahí están los estudios de proyecciones económicas, se pueden realizar a nivel barrial, pero también a nivel ciudad, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que aparecen como nuevas economías, los que desaparecen como economías en extinción, etcétera? Y también, bueno, temas de reconocimiento de los lugares o barrios específicos donde se desarrollan ciertas actividades también son clásicos, ¿cierto? Respecto del carácter de actividad económica. Y respecto de la economía propiamente tal relacionada con los mercados inmobiliarios, y digo mercados inmobiliarios porque de respecto de los estudios de precios podemos encontrar dos tipos de mercado inmobiliario, el suelo como un bien de consumo y la edificación, que son cosas distintas, son mercados distintos. Cuando uno compra un terreno, respecto de cuando uno compra una casa o un local comercial. ¿Cierto? Porque una casa puede estar, o un departamento puede estar, o pueden haber varias viviendas en un mismo terreno. Es distinto, el mercado funciona un poquito distinto. Las viviendas sí pueden ser replicables, los productos pueden ser similares, mientras que el suelo nosotros revisamos cuando vimos economía espacial, que no hay suelos posibles de duplicar, ¿cierto? Un suelo es particular y por lo tanto tiene esa diferenciación de mercado. Es un mercado que no tiene bienes de reemplazo.
Y también podemos hacer estudios de oferta, ¿cierto? ¿Dónde están los paños que están a la venta? ¿Cuáles son sus características? Y también estudios de precio, ¿cierto? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto han cambiado en el tiempo? También son temas interesantes de revisar. Luego, respecto del sistema físico natural, que es el elemento relacionado con el subsistema ambiental, ¿cierto? Ya algunos de ustedes tienen el rol de ser los especialistas ambientales y tienen que analizar este tipo de cuestiones. Están los estudios de contaminación ambiental, que puede ser atmosférica, acústica, de olores, etc. Olores principalmente en áreas industriales o sectores residenciales con un fuerte componente industrial que pudiese estar desarrollando como algún impacto sobre la vivienda. Acústico ya como en todo nivel, ¿cierto? El transporte genera un nivel de decibeles importante y ya hay información sobre eso, hay mapas de acústica o de impacto del ruido en distintas ciudades. Y el de contaminación atmosférica, que también es como más regional, ¿cierto? Aquí estamos pasando como por distintas escalas de análisis. Eso lo sabemos porque estamos hablando de un análisis multiescalar de nivel territorial. También hay mucha información sobre contaminación atmosférica, a pesar de que es más general, ¿cierto? No está tan por barrio. Lo acústico sí está por barrio, porque depende mucho si estás muy cercano a una calle principal o no, pero lo atmosférico más bien como de nivel regional. Luego están los estudios de conservación y protección de la biodiversidad y el suelo agrícola. Es importante para en la planificación territorial saber la calidad del suelo, la calidad en el sentido de si es fértil o no. Hay planos y hay información de sistemas de información geográfica u otro tipo que nos dicen cuál es la calidad del suelo en el que estamos planificando. Eso nos permite saber, por ejemplo, si un suelo es de alto valor agrícola o de alto valor de biodiversidad. Nuestra planificación debería tender a no crecer hacia esos lugares porque son lugares que tenemos que proteger y que el desarrollo o el crecimiento de la ciudad sea sobre suelo de mala calidad, ¿cierto? No perder ese alto valor agrícola. Están también los estudios de paisaje, los estudios de flora y fauna, es importante de conocer todos los elementos no humanos de la ciudad, los elementos vivos no humanos, eh, para considerar como un estudio completo de esta cuestión física natural o ambiental. Y por último están los estudios de riesgo, normalmente se les llama, le pongo fundados de riesgo porque así se llaman en la legislación chilena, y que pueden haber dos tipos de estudios fundados de riesgo. Siempre riesgo socionatural, porque es un riesgo sobre las comunidades humanas en un lugar. Si un tsunami entra en un sector donde no hay vivienda, no estamos hablando de riesgo socionatural, estamos hablando de un tsunami, ¿no? Si hay una inundación o una correntía de agua importante, no es un riesgo en la medida de que no haya asentamiento humano, porque la naturaleza puede absorber ese tipo de fenómenos sin ningún problema. Si el problema es cuando hay actividades humanas en ese lugar. Entonces los estudios fundados de riesgo socionatural podemos encontrar de distintos tipos, las cartas de tsunami, que son principalmente históricas, hasta dónde ha llegado el agua en tsunamis anteriores, o también pueden ser a través de simulaciones hidráulicas, principalmente los geólogos se dedican a este tipo de estudios, que dicen cómo en el futuro, dependiendo de las pendientes, dependiendo de la altura, dependiendo de la forma, de la forma geológica de un territorio, puede ser afectado o no por un tsunami, por una inundación, por remoción en masa, que justamente puede ser mojada, puede ser un aluvión o puede ser seca, ¿cierto? Que caiga en elementos secos desde las alturas hacia las partes bajas, o de incendio forestal, por ejemplo, o de incendio en general. Y el segundo tipo de estudio de riesgo son los elementos antrópicos. Los elementos generados por los humanos no son naturales, sino que son específicamente sociales y de carácter antrópico en el sentido de que son principalmente pasivos ambientales, producto de la actividad humana, como por ejemplo los relaves mineros, ¿cierto? Ustedes saben que la actividad minera genera mucha contaminación y eso generalmente son acumulaciones de tipo cerros. Uno pasa por las comunas mineras, por ejemplo, de repente hay un cerro que tiene como un color medio así como medio azul, medio radioactivo, y uno dice, bueno, eso no es, evidentemente no es natural, es la acumulación de material extraído y procesado químicamente por una minera, eso se llama relave. También hay de tipo, hay sólidos y líquidos, los riles también generan como a veces uno pasa por una comuna minera y ve como una piscina gigante radioactiva, no tiene radiación, pero sí tiene como un color que parece radioactivo.
y uno dice, bueno, son relaves mineros de tipo líquido. También están los vertederos, los rellenos sanitarios, ¿cierto? Hay comunas en Santiago específicas que tienen como, acumulan la mayor cantidad de rellenos y vertederos de la región, y eso genera un impacto sobre la vida humana en esos lugares, y suelos contaminados en general, ya sea por algunos materiales tóxicos que hasta cuando se usaban no se sabían que eran tóxicos y después se supo, etcétera. Todos esos elementos antrópicos también son importantes de considerar para la planificación. Creo que ninguno de los barrios que ustedes están estudiando tiene estos elementos, ¿cierto? Son principalmente urbanos. Quizás hay algún sector que tenga así posibilidades de inundación, habría que revisar esa información si es relevante, pero creo que se nos escapa también un poquito de nuestras propuestas, pero sería interesante revisarlo. Si nuestro barrio está cerca de alguna corriente de agua, de algún río, por pequeño que sea, de algún canal, vamos a tener que estudiar, los encargados ambientales del proyecto van a tener que estudiar si es posible que eso se inunde, e incluso cómo podríamos aprovechar esa inundación, como por ejemplo los parques inundables de el Parque de los Reyes o de sectores como Enea, que ocupan esa inundación para generar parques. Vamos a ver cómo, si alguno de los barrios tiene ese tipo de consideraciones. Luego, respecto del subsistema político administrativo, y aquí pocos y pocas fueron los valientes que propusieron entre sus primeras prioridades un rol político. Es interesante, es como uno de los temas más interesantes, me dio bastante pena que nadie o que muy pocos lo escogieran, muy pocas. Los que lo escogieron se los destiné para que vayan desarrollando este tipo de cuestiones, son súper importantes porque más allá del término político, hay cuestiones súper interesantes y súper pertinentes, y tiene que ver con la primera diapositiva que mostré, con el tema de la participación ciudadana, que es súper interesante. Y a pesar de que vamos a hacer un ejercicio ficticio de planificación o de instrumentos de participación, justamente el encargado de la parte política va a ser como el encargado de planificar esas estrategias de implantación del proyecto desde este punto de vista. Entonces aquí podemos, como metodología, utilizar distintas metodologías, las cuantitativas, por ejemplo, que son los organigramas institucionales, las planificaciones de inversión, la toma de decisiones, etcétera, ¿cierto? Cuando vemos muchas veces el organigrama de una institución, cómo se toman las decisiones, quién está arriba, quién está abajo, eso es más bien un aspecto cuantitativo. Pero lo más interesante respecto de este tema más político es justamente el, la cuestión cualitativa, que tiene que ver justamente con herramientas del tipo mapa de actores, estrategias de actuación y de relaciones, que tiene que ver con el reconocimiento de los stakeholders o tomadores de decisiones, públicos y privados, quiénes son los que cortan el queque, quiénes son los que determinan que cierta cuestión se realice de una u otra forma. Estudiar eso y después proponer en función de ese conocimiento es súper importante. Reconocer a los actores territoriales relevantes y ciudadanos relevantes del lugar. Entonces hay que desarrollar una estrategia para nuestro proyecto que tenga que ver justamente con reconocer a estos actores, un análisis de intereses, relaciones de poder y estrategias de actuación, que tiene que ver con el concepto que habíamos revisado antes de gobernanza urbana, que es justamente esta idea de cuál es el equilibrio entre los actores para la toma de decisiones. Si hay alguien que dice, bueno, el que toma la decisión, el que está más arriba en el organigrama, es tal, ¿cierto? De manera cuantitativa podemos decir, o de manera como más precisa podemos decir, bueno, el que toma la decisión aquí es tal persona, pero esa persona escucha a alguien, le hace caso a alguien o toma en consideración el 80% de otra persona o de cierta comunidad versus otro que no lo toma tan en cuenta, versus otros actores que sí lo escuchan, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones que se estudian, pero también se proponen como para tomar las decisiones sobre un proyecto son interesantes. Respecto de la cuestión más urbana construida y que tiene que ver con el trabajo que van a desarrollar, en este caso los jefes y jefas de proyecto, hay distintos elementos que pueden ser estudiados, en este caso de tipo cuantitativo, a nivel regional y a nivel local son un poquito distintas, pero que tienen que ver con el primer tema, que es la ocupación del suelo. La ocupación del suelo es un clásico, o es como un mínimo en verdad, del estudio, de un estudio de planificación territorial. A nivel regional nos interesa la estructura de los asentamientos humanos, ¿cierto? Cómo se distribuyen en el espacio, también cómo se relacionan entre ellos. Este es el caso, por ejemplo, de
Esto es España, esto es Madrid, esto es Barcelona, esto es Bilbao, y empezamos a ver cuáles son las relaciones. Acá hay otros sectores intermedios que generan como ciertas relaciones. Vemos como la más alta ocupación está en la costa mediterránea, y vemos como el sistema de la región de Andalucía es un poquito distinto, se separa y tiene bastantes más núcleos urbanos versus este, que es una gran concentración. Entonces eso a nivel nacional o regional tiene interés. No todas las comunas no todas las ciudades son como Santiago, que son como una conurbación de comunas muy, muy compacta. Hay otras regiones y otros países en que los sectores urbanos están separados propiamente tal. Y entender esa estructura de asentamientos es importante. Y por otro lado están los estudios de primacía urbana. Primacía quiere decir cuál es la o las ciudades más importantes de un sistema territorial. Muchas veces, en el caso de Santiago, por ejemplo, la ciudad importante es una y se conecta con otros núcleos urbanos a través de distintos elementos, pero a veces son dos cabeceras comunales o dos sectores o cabeceras regionales, incluso, por ejemplo, la conurbación Viña-Valparaíso. Son dos sistemas urbanos distintos que funcionan entre sí y que los dos, no hay primacía en ese caso, no hay no hay una sola comuna que tenga todo, o una sola ciudad que tenga todo el desarrollo, sino que son dos, Coquimbo-La Serena, etcétera, ¿cierto? Como que hay distintos sistemas urbanos que son un poquito distintos. Esto cuando estamos analizando a nivel regional, no tiene tanto que ver con sus trabajos grupales que son más de nivel local, ¿cierto? Sí, aquí hay cuestiones interesantes respecto de lo local, que son los estudios de procesos de urbanización, es decir, eh, cómo ha crecido la ciudad, y aquí está como el estudio clásico de cómo era Santiago en 1940, cómo en 1960, cómo en 1980, cómo en 2000. Quizás podría ser interesante revisar cómo ha sido el crecimiento del barrio que están estudiando y en el que están proponiendo su planificación territorial. Y también los estudios de tendencia o estudios prospectivos, estudios de futuro, que estudia principalmente hacia dónde está yendo el crecimiento y hacia dónde son las principales zonas de crecimiento y cuáles son las zonas que no están creciendo, justamente con la idea de planificar el futuro. Otras cuestiones relacionadas con el sistema urbano construido tienen que ver con la concentración de los equipamientos, ahora de nuevo como usos de suelo, pero esta vez desde el sistema urbano construido, no desde la economía, antes lo habíamos visto desde la economía urbana. Se pueden hacer análisis de tipo de concentración de equipamiento. Este es un análisis, por ejemplo, de la comuna de San Joaquín, donde aquí en el primer planito están los establecimientos educacionales, de salud, de comercio y de áreas verdes, y la sumatoria de todos estos elementos en un sistema de información geográfica nos permitió establecer cuáles eran las zonas más equipadas y las menos equipadas de la comuna. Si se fijan en rojo, es como la sumatoria de muchas capas de cobertura de equipamiento, y quiere decir que en este sector, en San Joaquín, este sector es específicamente el de la legua emergencia, tienen una alta concentración de equipamiento. Eso se debe a que la legua emergencia se ha invertido mucho dinero en la generación de equipamiento en ese lugar. Sectores de áreas verdes, colegios, consultorio, tienen bastante equipamiento. Ahí podríamos estar hablando de una política pública equivocada, ¿cierto? Como la inversión en equipamiento no soluciona los problemas de seguridad que tiene ese barrio, porque tienen de todo, tienen centros culturales, tienen un sector de espacio público remodelado, tienen colegios que se le ha ido generando más infraestructura, tienen un CESFAM, etcétera. Tienen un montón de elementos de tipo de equipamiento, pero la condición de la vivienda no ha mejorado mucho, por lo tanto se mantiene bastante deteriorado. Entonces, se pueden hacer ese tipo de análisis, son de interés para el estudio urbano. Y también los análisis como ya más específicos, tanto de cobertura como de accesibilidad, ¿cierto? La cobertura, que es más cuantitativo, y la accesibilidad, que es más cualitativo. ¿Por qué? Porque la cobertura se mide a través de metros cuadrados por persona en un territorio específico, y la accesibilidad se mide dependiendo de la persona. La accesibilidad para una persona discapacitada es completamente distinta a la accesibilidad para una persona sin discapacidad, una persona adulta respecto a una persona mayor, un niño respecto a una persona adulta, etc. Son diferenciadas esas accesibilidades. Son dos factores distintos a considerar, ¿cierto? Si una vereda es mala, afecta principalmente la accesibilidad de las personas mayores, no tanto de las adultas, que pueden sortear los obstáculos de una mala vereda sin ningún problema. Entonces ahí hay otros elementos para análisis de suelo urbano, o de uso de suelo desde la parte más física.
urbana. Otros elementos que a considerar pueden ser la intensidad de la ocupación de suelo. Esto les va haciendo como link con la clase anterior, ¿cierto? Estuvimos revisando la mayoría de estos temas y ahora les estoy explicando más o menos cuáles podrían ser las metodologías de estudio. Entonces, respecto de la densidad, estuvimos conversando sobre esto. Podemos analizar densidad de habitantes por hectárea, por vivienda, por metro cuadrado de vivienda, etc. Y hay otra cuestión súper interesante respecto de los estudios de la ocupación de suelo que tiene que ver con ciertos usos. Y eso permite hacer estudios sobre equipamiento, por ejemplo. Y eso también puede ser llevado a sistemas de información territorial, en este caso tridimensionales, en este caso bidimensionales, ¿cierto? Esto muestra la cantidad de viviendas por manzana, ¿cierto? Entre más oscurito, más cantidad de viviendas por manzana hay, eso nos permite entender más o menos cómo se comporta la densidad de un barrio, y eso también es posible de llevarlo a modelos tridimensionales. No quiere decir que aquí haya edificios de este tamaño, sino que aquí hay una densidad de este tamaño, y eso permite ver distintos elementos de la ciudad. Respecto de la movilidad, hay también distintos tipos de estudio y hay como dos enfoques completamente diferenciados respecto de estas características. Un tipo de estudio absolutamente cuantitativo que se usa en planes reguladores, que es el estudio de capacidad vial, que tiene como este aspecto, que es el de la derecha. Eh, Mide las saturaciones vehiculares motorizadas principalmente, privadas y públicas. Aquí mezclan como autos con microbuses, ¿cierto? O buses que pasan por la ciudad. Y esto muestra cuantitativamente dónde hay embotellamiento, dónde hay taco principalmente, dónde hay dificultades de moverse por la cantidad de autos que pasan por minuto, por hora, en un arco determinado. Entre este punto y este punto pasan X autos a cierta hora, y eso genera que sea un arco o un flujo saturado, como en este caso en rojo, esta es una vía principal, muchos arcos saturados, versus calles interiores que están más en verde porque no se saturan tanto. Y aquí vemos, por ejemplo, el conflicto vial entre este sector, entre esta gran vía que siempre está saturada versus esta que se satura solamente cuando llega a esa vía y después se desatura. Se aplica normalmente también a otros modelos, como a otros modos como la bicicleta, pero no son tan normales. De hecho, en Chile creo que solamente una comuna desarrolla estudios de capacidad vial de bicicleta, que es decir, cuánto se satura o no una ciclovía, que es la comuna de Providencia. Entonces contrapone la infraestructura existente, lo que hay en la cantidad de pistas, la cantidad de espacio destinado a los vehículos versus la cantidad de vehículos que pasan por hora. Y hay otro tipo de estudios, que es el segundo, que es un mixto, es cualitativo y cuantitativo a la vez, que son los estudios de movilidad sustentable. La Política Nacional de Desarrollo Urbano habla de que el enfoque de los estudios para la planificación urbana en Chile debería ser más este que este. Todavía se siguen desarrollando mucho esto, porque hay un énfasis en la posibilidad de mover vehículos motorizados por la ciudad, pero cada vez deberíamos ir mutando hacia este tipo de estudios, los de movilidad sustentable, que pone énfasis en lo peatonal no motorizado y en el transporte público principalmente. Hace estudios de este tipo, pero solamente para transporte público, pensando en vías segregadas, y hace estudios de las posibilidades peatonales de un cierto barrio, y eso tiene cuestiones, como lo vimos antes, cuantitativas o cualitativas. Tiene temas de cuánto espacio cuantitativo hay por persona en cierto sector de la ciudad, pero también si ese espacio es de buena calidad o es de mala calidad. Eh, y también lo que hace justamente es analizar la infraestructura comparada, cómo sería, se parece más a la imagen que aparece acá abajo, cómo se comportaría un sector de la ciudad si es que proponemos más vereda que flujo vehicular o un sector de transporte público diferenciado o segregado de la ciudad. En este tipo más cuantitativo de capacidad vial, se supone que va todo por el mismo carril y todo es calle, digamos. Acá se consideran otro tipo de cuestiones como la calidad de la vereda, la calidad del espacio público, la segregación de uso, el diseño. Y cuán importante es para una persona o para un grupo en la ciudad el uso de ese espacio público.
Respecto de el metabolismo urbano, ¿cierto? Que vimos que era justamente esta idea de ciclos cerrados en la ciudad, de estudiar los ciclos de los recursos en la ciudad. También hay distintos tipos de estudios. Los principales son los estudios de factibilidad. Y estos son también casi obligatorios o mínimo para la planificación urbana contemporánea, porque si no hay un estudio que te diga que la ciudad puede seguir creciendo, no deberías hacer seguir creciendo la ciudad. Si hay un estudio que dice que la factibilidad sanitaria o de agua no va a dar para más personas, la ciudad no debería seguir creciendo. Y eso es un básico, que muchas veces tampoco es que se escuche tanto este tipo de estudios, pero deben estar. Los estudios de factibilidad sanitaria, que incluyen agua potable, alcantarillado y aguas lluvias, ¿cierto? Todo ese ciclo completo de metabolismo urbano que tiene que ser estudiado. Estudio energético, si la energía que se está consumiendo en la ciudad, de dónde viene, cuál es el gasto que se genera, también deberían ser estudios que complementan la planificación para decirnos si necesitamos ciudades más compactas, ciudades más extensas, depende del modelo energético que tengamos. Y también, cada vez más importante, los estudios del ciclo o el metabolismo de los residuos. Los estudios para desarrollar planes de recogida, reciclaje o disposición de residuos, ¿cierto? Habíamos hablado antes de que uno de los principales impactos ambientales de la ciudad justamente son los rellenos sanitarios o los vertederos o los microbasurales incluso. Entonces, entender cómo funciona el plan de recogida, reciclaje y disposición de residuos nos va a permitir proponer mejor planificación urbana. Algunos elementos cuantitativos a considerar respecto a estos estudios son la sustentabilidad del proceso, ¿cierto? Se puede cuantificar eh, cuán sustentable es o no un proceso, por ejemplo, de agua, cuánta agua limpia entra a un sistema respecto del agua sucia que sale. Eh, Análisis de fuentes, análisis de dónde se sacan estos recursos. Calidad de las redes, ¿cierto? Que es como también es una cuestión que se discute bastante porque las empresas privadas que mantienen la infraestructura de la ciudad, por lo menos en Chile y en el caso de Santiago, tienen bastante descuidado el tema de la calidad. Y cuando vienen problemas como por ejemplo una nevazón, nos damos cuenta de que la ciudad pierde su capacidad de abastecer energía por bastantes días, lo que nos pasó hace un par de años, ¿cierto? En un invierno donde cayó una nevazón que es absolutamente esperable, y la calidad de las redes era absolutamente insuficiente. Y análisis de cobertura, ¿cierto? ¿Hasta dónde llega el agua? ¿Hasta dónde tenemos construidas redes de infraestructura, de agua, de energía, de recogida de residuos? Eh, y hacia dónde está pensando crecer esa cobertura. Y otros elementos más cualitativos relacionados con este tipo de estudios y propuestas, que es, por ejemplo, evaluar la calidad de la educación ambiental de un barrio, también podría ser interesante, desarrollar estudios más cualitativos al respecto, estudiar las prácticas comunitarias que se desarrollan en cierto barrio, ya sea para eliminarlas porque son malas o ya sea para potenciarlas porque son buenas y creemos que mejoran el metabolismo urbano, y de actividades económicas que tiene que ver justamente con el aspecto económico que habíamos visto anteriormente, pero también desde un enfoque relacionado con el metabolismo, específicamente temas relacionados con la economía circular y ese tipo de cosas, ¿cierto? Prácticas de actividades económicas en el territorio que puedan tener sinergias entre sí y puedan permitir cerrar estos ciclos dentro de la ciudad, ¿cierto? No generar impacto afuera. Eso respecto del metabolismo urbano. Ahora, respecto del sistema urbano construido, que también son elementos a considerar, tenemos elementos de forma urbana, ¿cierto? Que podemos tener distintos tipos de análisis. Podemos analizar los sistemas de agrupamiento, si son casas pareadas, aisladas, continuas, si son de tipo bloque, o si son manzanas cerradas, abiertas, etcétera. Análisis de altura de edificación, cuál es la altura promedio de un barrio, cuáles son los sectores más altos, cuáles son los sectores más bajos. Análisis de constructibilidad y ocupación de suelo, cuánto de cada predio ocupa los edificios. Por ejemplo, acá tenemos una alta ocupación porque las viviendas ocupan casi toda la parte del predio, más del 50%, mientras que acá tenemos torres que dejan un 70, un 80% de la ocupación del suelo libre. Análisis de constructibilidad, que es justamente la cantidad de metros cuadrados en cada uno de los terrenos, y quizás análisis de particularidades formales, que también son interesantes. Si hay algún barrio que tiene algunos elementos arquitectónicos específicos que le dan cierto interés, ya sea por patrimonial, por identidad, por distintos temas, también son interesantes de reconocer en el análisis porque pueden ser elementos a potenciar.
También es importante considerar de que hay cuestiones existentes o del presente, ¿cierto? Cómo es hoy día la ciudad, pero también cuestiones de futuro, cuestiones de las normativas propuestas, porque un barrio como este, por ejemplo, puede hoy día tener 2 pisos, pero también se puede comparar eso respecto de lo que prevé el plan regulador, y eso pasa bastante, lo hemos conversado en este curso, cómo un sector de viviendas de 2 pisos tenía esta configuración, pero resulta que la normativa, el plan regulador, el proyecto de futuro, permite hasta 40 pisos. Y eso va a generar cuestiones completamente distintas respecto de la presión por precios del suelo, respecto de la posibilidad de impacto sobre la privacidad o impacto ambiental sobre las casas tradicionales, etc. Entonces, respecto de todos estos temas, podemos saber cómo es hoy día, pero también sería importante saber qué se está planificando para el futuro en ese sector. Respecto de la conservación y la protección del patrimonio cultural inmueble, también es importante considerar de que son temas importantes a estudiar, sobre todo en barrios justamente que tienen características morfológicas o identitarias, ¿cierto? Cuantitativas o cualitativas, que son relevantes respecto de los elementos patrimoniales. Y ahí tenemos también otras metodologías de estudio que nos pueden entregar datos para tomar decisiones, que es, por ejemplo, fichas a partir de análisis documental o cartográfico, la generación de líneas de tiempo, que nos permite entender cómo es el desarrollo evolutivo de un barrio, todo eso en términos cuantitativos, y en términos cualitativos podemos hacer interpretación de cartografía histórica, podemos hacer interpretación, análisis comparativo de imágenes, un análisis más de símbolos, de semiótica, eh, relacionado con la, la arquitectura tradicional de un lugar, o cómo eso impacta en la identidad de un barrio. Em, Respecto de la integración de los resultados, ¿cierto? Antes, hasta este punto, hemos visto distintos elementos relacionados con lo social, lo ambiental, lo económico, lo urbano, y me falta, y lo político, lo de gobernanza, pero también requerimos en este trabajo individual, esta es la parte como más em, grupal, por así decirlo, que no todo lo que vamos a ver ahora es posible desarrollar, pero para que ustedes tengan una noción más amplia de lo que implica la planificación territorial. Ahora voy a explicar algunos elementos relacionados con cómo hacemos que estos análisis sean integrados, o cuáles son cuestiones que no vienen de la parte técnica, ¿cierto? Hasta aquí, si se acuerdan, en la clase de la semana pasada dijimos, hay un desarrollo en 3 partes de los estudios de planificación: una parte ambiental, que lo revisamos en esta clase; una parte más técnica, que es urbana, económica, de infraestructura eh, y de morfología; y una parte más de participación ciudadana, que permite también integrar resultados, y eso es lo que viene a continuación. Entonces, diagnóstico territorial, que justamente integra resultados. Hay otra herramienta, la principal y la más importante, o cada vez más importante, no sé si es la más importante hoy día, pero cada vez se vuelve más importante, la participación ciudadana. Casi no hay planificación territorial, o casi ya no hay ni diseño urbano, ni arquitectónico urbano, ni ninguna cuestión relacionada con la ciudad o que impacte en la ciudad, que no tenga participación ciudadana. Ya, lo único que queda sin participación sería el desarrollo de la vivienda privada, pero el resto, incluso edificios que son privados, pero que tengan impacto público, por ejemplo, una universidad que se coloque en un lugar que puede ser una universidad privada, pero si se coloca en cierto barrio, hace estudios de participación en el barrio con la idea de generar consenso y no impactar, y que no haya... Pero sobre todo, el principal enfoque, que creo que también está equivocado, hasta ahora ha sido justamente evitar el conflicto con las comunidades aledañas a una construcción, pero también se pueden llevar hasta otros puntos con la idea de integrar a la comunidad, que debería ser como el objetivo principal, ¿cierto? Integrar a la comunidad en el desarrollo de la ciudad. Hasta hoy día se ha utilizado principalmente para evitar conflictos, pero eso debería tender a cambiar. Entonces, por eso pongo, es casi obligatorio para el análisis integrado del territorio la participación ciudadana, conocer lo que piensan las personas, y eso tiene distintos niveles, distintas etapas, porque no es llegar y ir a un barrio y preguntarle, ya, ¿usted qué quiere para su barrio? ¿Qué quiere para su ciudad? Eso no existe, porque básicamente hay una diferenciación, hay una brecha entre el conocimiento técnico y el conocimiento más vecinal, barrial, incluso a nivel ciudadano. Eh, no hablamos los mismos lenguajes, y eso es importante de considerar. Entonces hay distintas etapas que son incrementales. Vamos a ir avanzando en participación en la función de que vamos
cumpliendo ciertas etapas. La primera, la principal, al principio es la información, ¿cierto? Dar a conocer a las personas qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que queremos hacer en la ciudad. Luego, que las personas te ayuden con un diagnóstico participativo, que las personas te cuenten los problemas que tienen en la ciudad. Después, la presentación de alternativas. Normalmente se presentan alternativas de planificación a las personas en la medida de que tengamos algún nivel de propuesta no terminada, ¿cierto? Porque si presentamos con algo terminado no hay participación, sino que justamente con productos intermedios que vayan mostrando cuáles son las posibilidades que tenemos y que la gente vaya participando de esas decisiones. Después presentar el proyecto propiamente tal y que también sea validado en la comunidad, etcétera. Incluso podemos llegar a niveles ya muy altos de participación, incluyendo plebiscitos para aprobar o desaprobar un proyecto, etc. Entonces, este elemento es central de la planificación contemporánea, eh, absolutamente obligatorio cuando desarrollamos un proyecto en la realidad de planificación urbana, incluso ya en otros niveles de diseño urbano, e incluso de arquitectura pública también incluye la participación. Es un ámbito de especialización para los profesionales de la arquitectura muy, muy importante. Hay muchos másters, hay muchos diplomados, hay mucho desarrollo profesional en torno a la participación ciudadana. Los arquitectos y arquitectas cada vez más están cada vez más presentes en este tipo de procesos. En la participación ciudadana podemos también desarrollar distintas metodologías, ¿cierto? En esta como posibilidad de generar información, luego compartir capacitación incluso, para pasar a la toma de decisiones participativa. Podemos usar, por ejemplo, cartografía. Esto es relativamente esto es muy utilizado porque permite también aminorar esta brecha de conocimiento, porque cuando uno presenta un plano y explica de qué se trata el plano, la gente va entendiendo, este es mi barrio, estas son las calles, y dice, bueno, entonces aquí están los principales problemas, aquí y podemos utilizar esta cartografía como desde un plano base que pueda ser rellenado por las personas en función de algunos elementos que propongamos específicos o elementos más libres, o también eh, proponer priorización de problemas en la ciudad a través de otras metodologías de priorización de problemas, etcétera. Esto está cada vez más de moda o cada vez más importante, cada vez más desarrollado. Es una práctica que quizás ustedes la conocen bien, pero en verdad, de nuevo, cuando yo estoy hablando de planificación, incluso estoy pensando en cómo nos enseñaron esto cuando yo estaba en la universidad, que no fue hace tanto tiempo, y estos temas no aparecían o no estaban tan desarrollados. El tema de los mapeos colectivos, es decir, de la generación de cartografía con participación ciudadana en función de ciertas metodologías, stickers, plumones, colores, etcétera, son cada vez más importantes y más utilizados por los planificadores y planificadoras. ¿Qué nos permite esto? Sacar información de la ciudadanía de primera mano, no interpretar respecto de lo que podría estar queriendo la ciudadanía o lo que pudiese preferir, sino que tenerlo ahí, de lo que ellos mismos te puedan contar. Luego nos permite analizar problemas del hábitat sin necesidad de estar tanto tiempo en terreno. Eso también es nos podría ahorrar bastante tiempo de cuestiones que antes requería, por ejemplo, a los etnógrafos o a los planificadores urbanos que hacen estudios más técnicos, requería mucho tiempo en terreno para conocer los problemas. Si tú los preguntas directamente con una buena metodología, podría ahorrarnos bastante tiempo. Y al mismo tiempo sienta las bases o podría permitir el diseño participativo de los proyectos de planificación o de otro tipo. Entonces, también es como parte de una serie de herramientas que incluyen mucha participación y que todavía están muy abiertas a la creatividad del planificador. Y eso es súper interesante porque en verdad estamos proponiendo o, o deberíamos estar proponiendo cuestiones cada vez más creativas y ahí la imaginación de los más jóvenes, de los planificadores nuevos, es muy importante que vengan, que prueben. Esto también es mucho de prueba y error, tratar de probar metodologías que pudiesen ser interesantes. En específico, este ejercicio no vamos a alcanzar a hacerlo, pero incluso a nivel de otros cursos superiores o incluso a nivel de proyecto de título, podríamos incluir dentro de nuestra marcos que generan como nuestro proyecto,
la posibilidad de compartir lo que estamos pensando con las personas o de extraer de las personas información para saber qué es lo mejor para un territorio o no. Respecto de otros elementos, les comentaba un poquito antes, estos son no tan complejos, pero un poquito más, porque son más abstractos, no como los planos. Hay otras metodologías de integración de resultados que nos permite desarrollar, sobre todo, y esto puede ser participativo o técnico, muchas veces es una mezcla de participación ciudadana y técnica, que nos permitan verificar u ordenar toda la información que tenemos, porque muchas veces nos damos cuenta que en todos estos análisis que yo les mostré antes, en todas estas metodologías de posibilidades de estudiar la ciudad, generamos una cantidad de información importante y tenemos que ordenarla de alguna manera. Una posibilidad sería una matriz de priorización de problemas, que es justamente una matriz de doble entrada donde se ponen los principales problemas que nosotros como planificadores, por ejemplo, creemos que hay en la ciudad, factor 1, 2, 3, y aquí también de nuevo 1, 2, 3, y se va preguntando, se puede preguntar a las personas que viven en el barrio o a expertos. Muchas veces estas matrices de priorización se desarrollan entre expertos, en el caso de que estén desarrollando una actividad grupal, por ejemplo, se podría hacer a nivel de grupo, que cada persona, alumno y alumna del grupo, conteste esta especie de encuesta de cuál cree que es el problema más importante, justamente en base a una puntuación, que es inversamente proporcional entre uno y otro factor. Es decir, si, por ejemplo, la persona 1 considera de que el factor 1 es importante, coloca aquí, o en verdad el factor 1 no se cruza, el factor 2 es súper importante, coloca 5, y si no, coloca factor 2, por ejemplo, no es tan importante, coloca 1, 5, 5, 1, 5, 5, dependiendo si es importante o no, dependiendo de la perspectiva de un ciudadano, de un experto, incluso a veces mezclado, a veces estas herramientas se socializan y son contestadas por muchas personas, expertas y no expertas. Y eso nos permite sacar una tabla de puntuación, ¿cierto? Este es el valor inversamente proporcional a este. Si es que este es 1, si este es 5, estamos hablando de que el 0,2 es 1 partido por 5, que es 0,2, ¿cierto? Después se hace la sumatoria de estos factores y nos permite determinar, bueno, según estas personas que respondieron a esta matriz de priorización, el principal problema es tal o cual. Eso nos permite ordenar la priorización porque cuáles van a ser los principales enfoques del plan, podría permitirnos tomar la decisión de cuál va a ser el principal enfoque del plan. Otra propuesta de integración de resultados es el desarrollo del árbol de problema, que es una metodología relativamente sencilla, pero no tanto. Yo creo que a pesar de que aquí hay un dibujo que muestra lo que es un árbol de problema de manera muy didáctica, ¿cierto? Como creo que siempre hay que darle una segunda vuelta a esto, a este tipo de formas de priorización. ¿Cómo se separa o cómo se hace un árbol de problema? Yo tengo 40 elementos importantes de mi diagnóstico urbano, que aparecieron de todos mis elementos. El riesgo, apareció temas sociales importantes. ¿Qué es lo que hago? Coloco en la parte de más arriba lo que yo creo que son efectos, el nivel máximo de detalle, que son como todos los problemas que yo encontré, y las causas acá abajo. Empiezo por arriba y por abajo para desarrollar este árbol de problemas. Entonces, arriba pongo lo que yo creo son efectos, ¿cierto? Consecuencias, y abajo yo coloco las causas. Entonces aquí coloco 20 elementos y 20 elementos. Y lo que hago justamente es revisar de estas 20 causas cómo se podrían agrupar y desarrollar una causa mayor. O dos causas mayores. En función de 20 elementos yo podría sacar 3 o 4. ¿Cierto? Entonces en un segundo nivel, que es el segundo nivel de procesamiento de la información, no tengo 20 ideas, tengo 3. Y también de los 20 detalles de efecto, de las 20 ideas que tengo sobre efecto, me quedo, las agrupo de manera ordenada y digo, bueno, entonces no tengo 20 efectos, tengo en verdad 2 o 3. Y esto incluso podríamos agregar otros niveles, que esos 2 o 3 queden como uno, y que esas causas 2 o 3 quede una sola, y justamente el tronco del problema, que es el problema central,
es la unión de estos factores que nosotros vamos decantando. Entonces, partimos de 40, nos quedamos con 6, nos podemos quedar con 2 y finalmente con 1. Eso nos permite saber cuál es el problema central y priorizar y saber por dónde atacar un problema urbano con nuestro proyecto, con nuestra planificación. Entonces, hacer un diagnóstico donde las conclusiones que sacamos de todos estos estudios que antes revisamos son 40, no podemos priorizar 40 proyectos, tenemos que priorizar 1, 2 máximo. Y el resto van a quedar como temas secundarios, ¿cierto? En este nivel. Y los 40 problemas que encontramos, o 40 temas que encontramos, quedarán en los detalles y lo revisaremos más adelante a ver si hay algo que podemos sacar de ahí, pero en verdad quedan como un nivel intermedio de procesamiento de la información. Cosa que nos permite justamente quedarnos con lo central. Porque la cantidad de información, sobre todo si son grupos de 4 o 5 personas que van a desarrollar distintos estudios para sacar distintas conclusiones, imagínense cada uno saca 3 o 4 ideas principales de lo que estudiaron, eso implica ya multiplicado por 4 o 5, estamos hablando de 12, 15 ideas, hasta 20 ideas, y no podemos desarrollar un proyecto con 20 partes. Vamos a desarrollar un proyecto que con una cuestión central vamos a tratar de ir al meollo del asunto y vamos a tratar de solucionar temas secundarios con algunas estrategias menores, que forman parte del proyecto, pero no las principales. No podemos desarrollar un proyecto con 20 partes, porque termina siendo no un proyecto priorizado y eso es un problema. Y como último elemento, que es una cuestión que vamos a analizar o que vamos a revisar con mayor detalle la próxima semana, es el análisis FODA estratégico, que yo en alguna clase se los he mencionado o se los he presentado de forma muy, muy superficial. La próxima clase lo vamos a revisar como cómo funciona en específico esto con un caso aplicado, con la idea de que también, esto también es la misma idea que estos elementos, sacar de las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades que pueden ser en el caso de un territorio como el que están analizando 40 ideas distintas, cómo poder extraer lo principal justamente a través de el cruce de esa información en esta tabla que se llama FODA estratégico. Un FODA sería como esta parte blanca, pero esto es un FODA estratégico que desarrolla estos elementos internos, que permite justamente convertir esas 20, 40 ideas en 2 o 3 principales, que son los objetivos que va a tener un proyecto de planificación urbana. Esa es la clase de hoy. Como les dije, este análisis, que es el más completo de alguna manera, y el más complejo respecto de la comparación con estos otros dos, por ejemplo, y estos que son como participativos que podrían ser parte del diagnóstico estratégico, lo vamos a desarrollar la próxima semana. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo muy claro? Si todo está muy claro, L- entonces pero puros 7 en el trabajo. Profe, Ujú. la parte de la que estaba hablando anteriormente, en verdad me perdí. ¿Cuál parte? ¿Esta? Esa. Ya. Mira, hasta este punto, yo les ¿Mm? presenté distintos tipos de análisis por tema, ¿cierto? Sí. Ambiental, social, político, temas de gobernanza, económico, urbano, metabolismo, etcétera, forma urbana, ¿cierto? Todos diagnósticos parcelados de un subsistema. De aquí en adelante, yo les presenté algunas metodologías que nos permiten integrar esta información. Entre ellos, por ejemplo, la participación ciudadana, que nos permite sacar de todos estos estudios técnicos, que pueden ser los que les presenté y más, ¿cierto? Que no alcancé a presentar, ¿cierto? Estos son metodologías genéricas. Imagínense la cantidad de información que puede salir, la cantidad de conclusiones. Cada uno de esos estudios puede tener 3 o 4 conclusiones de riesgo, de temas de transporte, de temas de movilidad sustentable. Nos quedamos al final con un diagnóstico que es muy complejo porque tiene, eh, podría alcanzar unas 40, 50 ideas. Eso no nos permite tomar decisiones respecto de cuáles son las más importantes. Entonces, para eso están
estas metodologías de integración de resultados. Una posibilidad es desarrollar participación ciudadana, justamente con que, para saber que de todas estas ideas, cuáles son las principales para la ciudadanía. Y esto va a ser cada vez más importante. Los estudios técnicos van a sacar una cantidad de conclusiones que los planificadores tienen que meterse en la cabeza, pero la forma de saber si esas cuestiones son importantes, son de primera prioridad o en verdad no son tan importantes, una posibilidad es que se lo preguntemos a las personas a través de informar, diagnosticar, generar alternativas y proyectos, ¿cierto? A través de participación ciudadana de tipo mapeo, como las que propuse acá. Lamentablemente este tipo de metodologías no vamos a poder utilizarlas porque no tenemos la posibilidad de acceder al terreno. Pero otras posibilidades son las integraciones de resultados de este tipo, que es, por ejemplo, la metodología de matriz de priorización de problemas, que es una metodología cuantitativa, matemática, que puede ser aplicada a un grupo de ciudadanos, a un grupo de expertos, a un grupo mixto, preguntarles básicamente si los problemas que tú detectaste, por ejemplo, aquí en esta matriz hay 5 problemas, son o no importantes y te dan un número. Si es importante 5, si no es importante 1. Eso permite desarrollar una sumatoria y saber cuál es el tema más importante a priorizar en función de la información que te entregan las personas. ¿Sí? Otra posibilidad es el árbol de problemas, que es justamente colocar esas 40, 50 ideas que salieron de los diagnósticos, colocarlas en la parte más alta de los efectos o en la parte más baja del árbol de problemas, que son las causas, e ir decantando en elementos más genéricos. Entonces, si tenemos 20 efectos, en un segundo nivel nos vamos a quedar con 2, 3, 4 ideas. En un tercer nivel nos podemos quedar con una. Respecto de las causas, lo mismo, podemos ir concentrando y decimos, bueno, estas causas parece que son como una sola cosa, son todas de movilidad. Bueno, entonces agrupemos las de movilidad y coloquemos que el tema en el segundo nivel, en este, es una causa relacionada con temas de movilidad. Y eso nos permite llegar al tronco del problema mezclando justamente estos elementos a los que vamos generando cada vez grupos más pequeños de ideas, para justamente ver cuál es la idea central que nosotros queremos, o cuál es el problema central eh, con el cual nosotros vamos a responder como planificación, ¿cierto? Y este último, que es el análisis FODA o de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, pero también un FODA es justamente la reunión de estos 40 o 50 factores que son importantes de nuestro proyecto, que salió de todos nuestros estudios, incluso de la participación, pero nosotros queremos justamente decantar esas 50 ideas en 4, 3, 2, que nos permitan desarrollar un proyecto que vaya a las cuestiones más importantes y no se pierda en 25 proyectos pequeños que no tienen ningún impacto. Esa es la lógica de las últimas láminas, que son justamente el ejercicio más grupal que tienen que hacer ustedes. Después de que cada uno desarrolle su análisis y tenga sus conclusiones, tendrán que juntarse e integrar los resultados a través de estas distintas metodologías que les propuse, u otras que ustedes pudiesen imaginar, para saber cuáles son las importantes y cuáles no. Esa es la idea de estas últimas diapositivas. ¿Se entiende más o menos? Sí, ¿A dónde va la cosa? sí. Este fue el que hicimos a principios de año, el año pasado, ¿cierto? Lo hicimos tratamos de hacerlo a mitad de año, pero no se pudo lograr. Eh, y lo vamos a explicar. También el semestre pasado lo expliqué muy por encima, pero este semestre vamos a tener una clase específica para este con el caso aplicado que les mostré de forma superficial el semestre pasado. Ya. Pero ustedes pueden elegir otro sistema, si ustedes quieren decir como, bueno, como grupo, en verdad lo que vamos a hacer es más bien una matriz de priorización de problemas y cada uno va a contestar una encuesta respecto de los 20 problemas que encontramos, cuál creemos que es más importante y el resultado es este, también puede ser. O el desarrollo de un árbol de problemas, lo que ustedes estimen conveniente, u otro sistema de priorización que nos permita pasar de todos estos estudios que ustedes van a desarrollar. No van a desarrollarlos todos, pero van a elegir algunos individualmente, dependiendo de su rol, su especialización. Como de todas esas ideas que van a salir, vamos a quedarnos con una o dos principales que vamos a desarrollar en profundidad. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Más dudas? Profe, Diga. tengo una pregunta, pero está más relacionada a nuestro trabajo como proyecto de grupo. No sé si mencionarla ahora Lo o dejamos después. para la segunda parte. Porque Ya. ahora... Profe, yo tengo una duda. Sí.
con la parte de como de infraestructura. Como que no entendí muy bien como a qué tiene que ir orientado. Aparte de, por ejemplo, ya el tema de la morfología como del barrio, eh, y creo que tiene que ver también con el tema de todo lo que es lo vial, pero como que no entendí bien cómo, qué tiene que, como, cuál es el estudio específico que tiene que haber, ¿Este? como el de la densidad, toda esa parte. No, pues es que, a ver, respecto del ejercicio que vamos a desarrollar, no, la idea no es hacer todos estos análisis que yo les presenté. Yo les presenté lo que se desarrolla típicamente en un proyecto de planificación urbana complejo que puede durar varios años. Evidentemente no tenemos ese tiempo. La idea es presentar justamente un abanico amplio de posibilidades de estudio, eh, donde cada uno de ustedes en su rol particular en el ejercicio va a desarrollar uno o dos análisis máximos, dependiendo de las cosas importantes de su barrio. Porque si es un barrio pequeñito, residencial, no voy a hacer un estudio de capacidad vial. Bueno, tampoco tenemos las capacidades de hacer un estudio de capacidad vial, pero un estudio de movilidad sustentable en un barrio que es solamente peatonal, eh, quizás nos vamos a quedar con un estudio más específico de la calidad del espacio público, y eso es lo que desarrollará el jefe de proyecto que tiene que ver con el análisis más urbano. Luego el encargado de la parte social, bueno, verá cuáles de estas metodologías sociales, ya sea cuantitativas o cualitativas, puede encontrar información al respecto en Internet, por ejemplo, respecto de las características demográficas de un espacio. Vamos a revisar algunas herramientas cuando corrijamos, les voy a dar algunos tips, o de estadística de cómo es el barrio en términos de población, un estudio demográfico. Y esas son las antecedentes que va a entregar el grupo, no va a desarrollar todos los análisis, porque sería imposible. Esto además lo desarrollan grupos de profesionales grandes. Entonces la idea es que ustedes elijan algunas de estas metodologías por cada uno de ustedes, que estudie el barrio en función de esa metodología. Por ejemplo, el jefe de proyecto podrá analizar sistemas de agrupamiento, alturas, constructibilidad o particularidades formales, dependiendo del barrio, dependiendo de lo que interese. Eh, por ejemplo, si es un barrio patrimonial, podríamos hacer un análisis de particularidades justamente para proponer en función de eso. O si hay unas morfologías distintas y el barrio es muy como heterogéneo, en términos formales podríamos revisar cuáles son los sistemas de agrupamiento, de edificación y poder diferenciarlo en el espacio, etcétera, etcétera. Pero vamos a elegir algunos de estas metodologías dependiendo del rol y luego las vamos a integrar en un análisis multiescalar e integral de resultados. ¿Se entiende? Sí, entonces ya, cada uno que tiene su rol tiene que hacer una de estas metodologías y de eso vamos a sacar ciertos resultados. Y esos Exactamente. resultados los mezclamos en el FODA. En el FODA, o en la matriz de O en priorización, la o otra. en el árbol de problemas, o en otra metodología que ustedes escojan para integrar los resultados. Pero Exactamente, ese es el ejercicio. lo que todavía no me cuadra es que como que ya sabemos como la solución que deberíamos como aplicar, que era como lo que veníamos haciendo del trabajo anterior. Hay que Entonces poner a como que prueba. recién vamos a encontrar el problema, pero ya tenemos la solución. Como que esa No, parte no la... es que no tienen soluciones que sean factibles desde la planificación desde este punto de vista. Tienen nociones que se pueden estudiar, porque es importante conocer. Estoy pensando en tu proyecto, en verdad podría nombrar cualquiera de los proyectos, pero por ejemplo el caso eh, de, del trabajo, por ejemplo, de erradicación de un sector informal o campamento, bueno, hay que hacer un análisis formal del barrio, hay que haber un análisis de equipamiento del barrio, de cómo es la vialidad, de cuáles son las conexiones que se necesitan, cuáles son los equipamientos que se necesitan para incluir en este nuevo conjunto, cómo es la morfología del barrio para saber qué tipo de alturas se pueden proponer. Hay que saber dónde pasa el transporte público, por ejemplo, para no dejar desabastecido de transporte público a un sector. Hay que saber cómo es la característica de las familias que viven en esos lugares. Vamos a ver si hay información sobre eso. Podemos buscar información general de cómo son los campamentos en Chile en función de, por ejemplo, si hay más mujeres que hombres, si hay más niños que adultos. En términos de gobernanza, podríamos estar investigando
si hay dirigentes respecto de ese barrio en particular, o si en la comuna hay dirigentes vecinales que pudiesen ser integrados. Entonces, claro, hay una noción de un problema central, más o menos, pero eso requiere mucha información para decidir finalmente si esa erradicación o qué tipo de erradicación o radicación se va a desarrollar, con qué tipo de cuestiones. Quizás nos damos cuenta de que el problema es otro y le damos otro enfoque al proyecto. Pero hasta hoy los proyectos son muy generales. No están tan claros el problema central. Está claro más o menos cómo es el barrio y cuáles son los principales problemas superficiales que pueden haber, pero luego hay un montón de cuestiones que saber para tomar buenas decisiones, un montón. Lo que tienen ustedes hasta ahora es la definición clara de que en su barrio hay un problema. ¿Cómo solucionar ese problema? Va a depender del análisis y quizás podemos llegar a la misma conclusión. Bueno, la propuesta, o en verdad lo que estuvimos investigando, fundamenta la idea de radicar en ese lugar, como estoy hablando del proyecto de Sofía. Pero ¿cómo radicar en ese lugar? Todavía es una pregunta absolutamente abierta. Entonces, en términos formales, ¿cómo es ese proyecto? ¿Tiene espacio público? ¿No? ¿Se abre? ¿Se cierra? Todo eso tiene que estar fundamentado en los estudios que ustedes van a desarrollar. Esa es la idea. Y puede ser que la idea inicial se corrobore si es que se fundamenta o mute. Entre más mute y más... no, en verdad no voy a decir esto, pero si la idea inicial se fundamenta bien, bien, pero si la idea inicial muta y muta bastante, bien también. Ninguna de las dos posibilidades está cerrada. ¿Se El profe, entiende? bacán. Ahí entendí bien, sí. Ya. Sí, pues, o sea, el primer ejercicio era como, bueno, lancen una idea interesante para ver cuáles son los barrios. Por eso yo les decía, lo importante es que no se cambien de barrio, porque el barrio tiene potencial de planificación. Luego el proyecto, veamos si en verdad lo que están proponiendo funciona o no funciona en función de la información que podamos recoger, que podemos ir a mirar a Google Earth, Google Street View, páginas como mientorno.cl, páginas del MIMBU de proyectos, páginas de proyectos de edificación del sector, etcétera, etcétera. Hay un montón de cuestiones del plan regulador, de cómo se está planificando a futuro ese lugar. Podría ser interesante de revisar. Lo vamos a ir viendo caso a caso en la corrección, pero finalmente en la tarea es tomar esta idea inicial, quedarse sí o sí con el barrio y la idea inicial ponerla a prueba en función de una metodología clara y un fundamento claro, que finalmente lo que ustedes tienen que aprender de aquí al proyecto de título. Finalmente, la idea es que el proyecto de título tenga fundamentación por todos lados y yo lo que enseño justamente es cómo fundamentar un proyecto desde el punto de vista urbano. Y estamos llegando a cursos superiores y justamente nos vamos poniendo cada vez más serios en este tipo de cuestiones. Y ustedes saben que el proyecto de arquitectura muchas veces viene como de alguna genialidad formal, algún tema relacionado con los espacios interiores, alguna cuestión relacionada con otro tipo de cosas, pero cómo eso se relaciona con... Esa es la idea inicial, el motor, pero cómo eso se fundamenta respecto de la información urbana que podemos obtener es la clave, o es parte importante, es el 40%, el 30% de un buen proyecto de arquitectura, y un proyecto de planificación urbana es el 100%. Siempre todo estudio de planificación urbana, o sea, todo proyecto de planificación urbana parte con un estudio muy serio de todas estas variables y la integración de estos resultados. ¿Más consultas? Bien, voy a dejar de grabar ahora mismo y vamos a comentarios.